Hola, mi nombre es María Paula Murcia Huertas, me gradué en mayo de Comunicación Social y de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales. Me invitaron a responder unas preguntas. ¿Qué es una red de cuidado multiespecie? Mi tesis se llama Aprender a cuidar y a ser cuidada, haciendo familia con las papas nativas. Una conversación con las papas, sobre las papas y las redes de cuidado multiespecie que se configuran a su alrededor. Así que la pregunta por una red de cuidado multiespecie está en el centro de lo que fue mi trabajo de grado. La red de cuidado multiespecie es una articulación multidimensional entre diferentes actores. En el caso específico que yo investigué sobre las papas nativas y las personas que las cultivan, es una red entre actores humanos y no humanos. En este caso específico, pues el actor central fueron las papas nativas y a su alrededor, pues todos los actores que confluyen para que las papas puedan ser cultivadas, puedan vivir y puedan haber sido conservadas durante miles de años, que es el tiempo que llevan siendo cultivadas y conservadas en los Andes. Estas redes de cuidado multiespecie se tejen mediante filamentos que no solamente tratan sobre los recursos, sino también entre los cuales fluye cuidado. Aquí es muy importante entender el paso que se da entre lo que significa una cadena alimenticia, que es la forma en la que suelen enseñarnos las relaciones alimentarias entre los seres vivos, que es básicamente pues una pirámide en donde nosotros estamos en la cumbre. Pasar de esa concepción a la concepción de una red alimentaria es lo que yo quise hacer, y red alimentaria también es lo que le da vida al concepto de red de cuidado multiespecie. Pues no significa que sea una cadena en donde solamente unos se comen a otros, sino que entre todos nos cuidamos y entre todos configuramos la red de alimentación, que es en últimas lo que nos da la posibilidad de vivir, de sobrevivir y de reproducir la vida también. Son multiespecie porque en mi investigación lo que traté de probar y lo que encontré es que no solamente los humanos somos agentes de cuidado. Hay otro tipo de actores no humanos, como en este caso las papas, que también son agentes y que no solamente reciben cuidado, sino que son capaces de ejercer el cuidado. ¿Cuál es el lugar de este análisis en una disciplina como la antropología? Yo creo que la antropología hoy está llamada a entender su quehacer más allá de la especie humana. Nosotros como especie muchas veces hemos adoptado una mirada muy antropocéntrica, entendiéndonos como la especie última, y un poquito también adoptando esta visión piramidal de la cadena alimenticia. Pero creo que la antropología hoy está en un punto en donde debe empezar a reconocer y a entender las relaciones que se tejen entre los humanos y las otras especies, para entender cómo también otras especies son agentes y han creado no solamente el mundo en el que vivimos, sino que nosotras también como personas las hemos modificado. Y de allí pues como estos estudios del antropoceno y la antropología postantropocéntrica, más allá de lo humano. ¿Cuál es el lugar y la agencia que tienen las papas nativas en las redes de cuidado multiespecie que se establecen en torno a su cultivo? ¿Y cómo puede contribuir su cultivo a la autonomía y autodeterminación de los agricultores? La investigación que yo hice no partió de las personas que cultivan a las papas como el nodo central de esta red de cuidado multiespecie, sino que justamente fueron las papas nativas el nodo central. Esto quiere decir un cambio también de mirada, un cambio que me costó lograr, y que al final concluí que no lo logré hacer del todo, porque entender desde una perspectiva relacional que hay otras formas de vida que no solamente no son compatibles con una mirada antropocéntrica, sino que es muy difícil llegar a entender desde todas las formas en las que nosotros concebimos la realidad, como el tiempo y el espacio, entender otras formas de vida desde allí y desde un lugar diferente, desde un espacio diferente, desde un tiempo diferente. Fue muy complicado, pero para esto traté de utilizar diferentes metodologías, empezando por una metodología experimental que se llama entrevistas a plantas. Por supuesto que uno no va a preguntarle a alguna planta y la planta se lo va a responder como se lo respondería a una persona, pero si nosotras logramos entender que la comunicación con otros seres no humanos va más allá de lo verbal, podemos entender cómo llevar una conversación y cómo llevar una relación. Y creo que esto es justo lo que han podido hacer las comunidades que llevan desde hace miles de años conservando las papas nativas. Aprenden a identificar sus gestos, aprenden a identificar sus necesidades,
pero también aprenden a dejarse cuidar por estas papas nativas. Y precisamente por eso es que las papas nativas tienen la posibilidad de contribuir a la autonomía y a la autodeterminación de los agricultores, porque son la base de muchas matrices de soberanía alimentaria de comunidades andinas, y no solamente actuales, sino desde hace mucho tiempo. Otra de las cosas que me sorprendió muchísimo fue la altísima cantidad de personas que aún hoy consumen y cultivan las papas nativas en contraposición a sus cultivos comerciales de papa blanca, que es la que usualmente comemos, y que son, por supuesto, las variedades más comerciales y más consumidas en el país. Las comunidades que todavía cultivan este tipo de papas lo hacen en espacios privados, lo hacen en sus huertas versus los cultivos comerciales. Estos dos tipos de papas no se mezclan en un mismo cultivo porque no tienen los mismos cuidados. La relación que tienen las comunidades que cultivan papas nativas con sus papas es la de una familia. Por eso el título de la tesis tiene la idea de familia como eje central. Versus las papas comerciales que se cultivan para vender y que son papas modificadas, que son papas más grandes, que dan más rendimiento por hectárea de cultivo. Pero entender que la agencia de estas papas no solamente se limita a ser un alimento, sino que son la base de una matriz de conservación cultural en donde se conserva este genoma de las papas nativas, porque en el mundo existen más de 4.000 variedades de papas. Y para darles así también como un dato, en Colombia solamente consumimos, o la mayoría de las papas que consumimos son seis variedades, de las cuales ninguna es nativa, todas han sido modificadas para aumentar su rendimiento y aumentar su producción. Aparte de las entrevistas a las papas, traté de adoptar otro tipo de metodologías experimentales como el dibujo. El dibujo pues hace parte del paso a paso de lo que significa entrevistar a una planta. Pero no solamente sino otras como la foto, entender las fotos desde el lugar de la planta, es decir, qué pasa cuando yo no enfoco desde donde yo me paro y desde donde yo veo, sino que giro el lente y trato de enfocar y encuadrar el mundo desde donde la planta se ubica. Y otras como una foto 360 que también trata de entender el mundo alrededor de la planta desde la perspectiva de la planta. Y el timelapse, que es un video que busca también entender el movimiento de la planta en un tiempo que no necesariamente es el nuestro, sino que es un tiempo que es el de la planta, mucho más lento, un tiempo diferente, un tiempo donde la ontología relacional cobra sentido, porque es una forma diferente de existencia. Y es una forma que entender ese tipo de existencias diferentes y disímiles a la nuestra no es tan fácil, pero es fascinante. A través de estas metodologías puedo entender varias cosas, pero con ayuda de tanto mi asesora Giovanna Micarelli como mi lector Carlos del Cairo, puedo entender que siguen siendo metodologías que privilegian la perspectiva antropocéntrica, porque son metodologías que están privilegiando la vista, que es por supuesto uno de los sentidos que nosotros más desarrollamos y a través del cual nos sentimos más seguros, más confiados en que la información que estamos absorbiendo es fidedigna. Cuando me hicieron caer en cuenta de esto era demasiado tarde para volver a empezar, porque a lo largo de la investigación yo seguí dos cultivos en paralelo, un cultivo que yo cuidé y un cultivo de unas personas que se consideran también unos guardianes de semillas de papas nativas y que tienen un proyecto de conservación que se llama Tesoros Nativos y que están ubicados en Venta Quemada, pero a quienes no pude visitar con frecuencia por cuenta de la pandemia. Cuando me alertaron de que estaba privilegiando la perspectiva antropocéntrica sobre otro tipo de sentidos, quizás que me acercarían más a una existencia diferente, a una existencia no humana, como es la de las plantas, era demasiado tarde para volver a empezar el cultivo. Entonces fue una limitante que tuve que asumir como parte del trabajo y como parte de entender que la existencia de otros seres no se limita a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros queremos extraer de ellos. ¿Cómo fue tu experiencia en el cultivo de las papas nativas en un entorno urbano?
yo aprendí un montón sobre el cultivo de papas, no solamente a partir de las llamadas, de las videollamadas, de los chats que tuve con la familia Briceño, que es quien es dueña del proceso de tesoros nativos, sino de una persona que ayudó a cuidar mi cultivo y que hoy le agradezco profundamente porque fue un maestro y acompañante, un campesino que se llamaba Wilson Salazar, que estuvo acompañándome durante todo el proceso. Él me enseñó del cuidado de las plantas, él me enseñó de diferentes tipos de ciclos, y aunque él no era agricultor papero, aprendimos juntos de lo que en el otro lado, es decir, en Venta Quemada, Boyacá, nos decían, porque fue a través de las semillas que nos enviaron de Venta Quemada, Boyacá, que nosotros pudimos hacer este cultivo. Acá entonces fue una relación no solamente de nosotros con las papas y de las papas con nosotros, sino entre él y yo. Y hoy también quiero hacerle un homenaje a él porque murió de COVID después de todo este proceso. Sin él este trabajo no hubiera sido posible. Entonces también es un homenaje para Wilson Salazar. Fue mi acompañante y maestro en este camino. ¿Hubo algún cambio en los agentes y las dinámicas en las redes de cuidado? Por supuesto que hubo un cambio en los agentes y las dinámicas en las redes de cuidado. Creo que entendí mucho mejor la dificultad de hacer antropología más allá de lo humano y de entender qué significa eso en términos prácticos y las dificultades metodológicas y técnicas que tiene eso para hacer una antropología que se pregunte por modos de vida que suenan tan lejanos a nosotros. Tratar de comunicarse con las plantas exige un cambio de paradigma y creo que hacia allá tenemos que dirigirnos porque el mundo nos lo está pidiendo.